El señor Lu tiene 2 hijos y el señor Yang tiene 4 hijos. En la comuna en que viven han sobrado un total de 9 sombreros. El jefe de la comuna ha decidido repartirlos entre estos 2 señores en partes proporcionales al número de hijos que tiene cada uno. ¿Cuántos sombreros le corresponderá a cada uno? El señor Yang tiene el doble de hijos que el señor Lu, porque 4 es el doble de 2. Como el jefe ha dicho que el reparto debe ser directamente proporcional al número de hijos de cada uno, al señor Yang le corresponderá el doble de sombreros que al señor Lu. Por cada sombrero que se lleve Lu, el señor Yang se llevará 2. El resultado es que al señor Lu le han correspondido 3 sombreros y al señor Yang le han correspondido 6, que es justamente el doble. Como doble es el número de hijos que tiene. Este es un problema de reparto directamente proporcional. Decimos que el número de sombreros que ha correspondido a cada señor es directamente proporcional al número de hijos que tiene. Desafortunadamente, no todos los repartos proporcionales resultan tan sencillos. Podemos encontrarnos con casos en que los números sean más complicados. Para resolver los problemas de repartos directamente proporcionales, se utilizan las fórmulas que vamos a estudiar. Empezaremos por conocer la magnitud que expresa cada una de las letras que intervienen en las fórmulas. Veamos. La n representa la cantidad a repartir. Es el cardinal del conjunto referencial cuyos elementos deberán ser repartidos en forma directamente proporcional. Recuerda que cardinal de un conjunto es el número de elementos que contiene. En nuestro ejemplo es el conjunto n, formado por los 9 sombreros que se han de repartir. Luego, n será igual a 9. Las letras A, B, C las utilizamos para representar la proporción del reparto. Como nuestros amigos chinos son solo 2, pues solo utilizaremos las 2 primeras letras, A y B. Hemos dicho que estas letras representan la proporción del reparto. Como este es en proporción al número de hijos, diremos que para Lu, A es igual a 2. Y para Yang, B es igual a 4. Las letras X, Y, Z las utilizamos para expresar las cantidades que se obtienen en el reparto. Son precisamente los resultados que debemos hallar. La cantidad de sombreros que ha correspondido a una de las partes, por ejemplo al señor Lu, la representamos por medio de la letra X. Como le han correspondido 3 sombreros, diremos que X es igual a 3. El número de sombreros que ha correspondido a la otra parte, al señor Yang, la representaremos con la letra Y. Como le han correspondido 6 sombreros, diremos que Y es igual a 6. Te das cuenta de que los conjuntos X e Y son subconjuntos del referencial n. Déjame hacerte una observación. Si recuerdas cuando aprendimos la división, también repartíamos los elementos de un conjunto en partes. Pero los subconjuntos que formábamos como resultado de la división eran subconjuntos coordinables o equivalentes, es decir, que tenían el mismo número de elementos. Todas las partes eran iguales. Pues bien, los subconjuntos que hemos obtenido ahora no son equivalentes, son proporcionales. Bien, ya tenemos identificados a todos los elementos o datos que intervienen en el problema y hemos decidido cómo representarlos. Veamos ahora cuáles son las fórmulas que nos permitirán resolver los problemas de repartos directamente proporcionales. Fíjate que el enunciado del problema nos da como datos ya conocidos el valor de n, es decir, la cantidad o número de elementos a repartir, y los valores a y b, o sea, el número de partes y sus respectivas proporciones. Los valores que debemos hallar son x e y, que son el de las cantidades o número de elementos que corresponden a cada parte. Ahora pon atención. La fórmula para hallar el valor de x, la cantidad que corresponde a una de las partes, es esta. Y la fórmula para hallar el valor de y, es decir, la cantidad que corresponde a la otra de las partes, es, asimismo, esta otra.
Como ves, en ambos casos, la cantidad que corresponde a cada parte es igual al número que se reparte dividido entre la suma de las proporciones y multiplicado por la propia proporción. Sustituyendo las letras por los valores correspondientes de nuestro ejemplo, tenemos que para X el valor es 3. 3 son los sombreros que han correspondido en el reparto al señor Lu. Y para Y el valor es 6. 6 son los sombreros que han correspondido en el reparto al señor Yang. Recuerda estas fórmulas que hemos utilizado en la resolución del problema. Sin embargo, en un reparto proporcional, las partes y proporciones pueden ser más de 2. Por ello, es conveniente que atiendas a la siguiente definición general. Para repartir un número en partes directamente proporcionales a otros varios, se divide dicho número por la suma de estos, y el cociente obtenido se multiplica por cada uno de ellos. Aplicando esta definición a un problema determinado, el número de fórmulas que resulta es el mismo que el número de partes en que debe hacerse el reparto proporcional. Si se ha de repartir en 2 partes, las fórmulas a utilizar son 2, como en el ejemplo que hemos estudiado. Si el reparto es en 3 partes, la fórmula serán 3 y así sucesivamente. Pon atención a este problema. 3 sastres compran una pieza de tela por un total de 12.000 pesetas. El primer sastre se queda 5 metros. El segundo se queda 8 metros. Y el tercero se queda 11 metros. La pregunta es, ¿cuánto tendrá que pagar cada sastre por la tela recibida? Como se trata de un problema de reparto directamente proporcional, cada sastre tendrá que pagar la cantidad de pesetas que corresponda a la proporción de tela que ha recibido. En este caso, la tela se reparte en 3 partes, por lo tanto, las cantidades a pagar también son 3. 3 son los resultados que debemos hallar. Esta fórmula ya la conoces. Es la general aplicada a un reparto entre 3 partes. ¿Recuerdas? N es la cantidad a repartir. A, B y C son las proporciones de cada parte. Y X es la cantidad que corresponde pagar a la parte cuya proporción es A, al primer sastre. Y es la cantidad que corresponde pagar a la parte cuya proporción es B, al segundo sastre. Por último, Z es la cantidad que corresponde pagar a la parte cuya proporción es C, al tercer sastre. Observa una vez más que la fórmula es la misma en todos los casos, pero para cada una de las partes a pagar hemos aplicado como segundo factor su propia proporción, A, B, C. Si queremos averiguar las cantidades que les corresponde pagar a cada uno de los 3 sastres, solo tenemos que sustituir las letras de las fórmulas por sus valores correspondientes. Para el primer sastre, la cantidad que le corresponderá pagar, o sea, X, es igual a 12.000, que es la cantidad a repartir, dividido entre la suma de 5 más 8 más 11, que son las proporciones, y multiplicado por 5, que es su propia proporción. Para el segundo sastre será todo idénticamente igual, excepto el segundo factor que en este caso es 8, su propia proporción. Lo mismo ocurre para el tercer sastre, cuya proporción es 11. Sustituyendo las letras por sus valores y realizando las operaciones, concluimos que el primer sastre debe pagar 2.500 pesetas. El segundo 4.000
y el tercero 5.500. Ahora comprobemos que la suma de estas cantidades debe coincidir con el total a pagar. Efectivamente, 2.500 más 4.000 más 5.500 suman exactamente 12.000. Conviene que recuerdes la fórmula general de los repartos directamente proporcionales. Para repartir un número en partes directamente proporcionales a otros varios, se divide dicho número entre la suma de estos y el cociente obtenido se multiplica por cada uno de ellos. Para repartir un número en partes directamente proporcionales a otros varios, se divide dicho número entre la suma de estos y el cociente obtenido se multiplica por cada uno de ellos.